muy importante. No importa acá de qué mención ustedes sean, ya sea de geotecnia, de sanitaria, hidráulica, vialidad, etcétera, de autoridad estructurista. Entonces, es una materia, la verdad, de que donde yo siempre digo, y lo digo bien abiertamente, de que la materia que por lo menos yo exijo el cumplimiento de algunas cosas es en la materia de las que dicto, ¿no? Estructuras isostáticas y hormigón 2, porque considero que son materias bastante, o la una es bastante básica y está también dentro de la materia o de la mención de estructuras, porque es bastante importante. Por eso es de que lo único que quiero es de que ustedes por lo menos sepan lo mínimo de la materia, que no perfectamente todo, pero sí tienen que saber más que todo el tipo de razonamiento que se lo va a hacer en el diseño. Porque cuando uno habla diseño, entonces abarca el que tiene que tomar decisiones. No es una matemática pura, exacta. Yo siempre digo de que en la matemática 3,99 es 3,99. Yo lo viví en carne propia. Cuando yo llevé cálculo 2, el resultado era 3,999. Yo le puse 4 y mi docente me puso 0. Yo le pedí la explicación, algunos datos de esto y me dijo de que es que mira, me dice, no, de que en cálculo, en las matemáticas es 3,999. No es 4, hay una gran diferencia. Y la verdad que tenías razón. Yo que ya en la vida práctica me di cuenta de que ya dentro de los procesos de diseño, de construcciones y demás, entonces uno tiene que tomar las decisiones. Las decisiones tienen que ser de acuerdo a los criterios, a los conocimientos que uno tiene. Entonces el diseño puede ser, ¿qué les digo? 5, 5.2, 5.3. No es una matemática así bien cerrada. Y si notan ustedes, para hacer el diseño, entonces también considera algún tipo de hipótesis. Y si considera algún tipo de hipótesis, entonces trae de alguna manera algún tipo de... No es una matemática perfecta, ¿no? Si yo voy a tener que considerar, ¿qué les digo? De 3,98, pues sí, es 4, 4.1 y demás. Entonces, y las decisiones se lo toma en terreno. Entonces, hay una gran diferencia entre diseño y la matemática pura. A eso voy. Pero para tomar ya las consideraciones para hacer el diseño, entonces uno tiene que tener un criterio mínimo, un criterio que eso uno mismo lo tiene que tal vez cultivar eso y adoptarlo, porque eso yo no os voy a poder enseñar el asunto de criterio mínimo que tiene que haber. Entonces eso ustedes ya tienen que poner su granito de arena para hacer ya el diseño. Y a eso voy, porque va a notar de que en todo el transcurso de la materia, de que es más del criterio que uno vaya a considerar ya en la parte del diseño. Es por eso de que yo al menos exijo mucho eso. Y si ustedes han podido por lo menos, no sé, tal vez preguntado a sus amigos y conversado con relación a la materia que yo dicto, entonces, y saben, y siempre siento las materias de que tampoco nunca repito un examen. Hasta ahora ni lo voy a hacer. ¿No? Entonces no repito los exámenes. Para cada parcial o para cada examen es diferente. No va a ser lo mismo que se ha hecho hace un semestre, 2 o 3 o 10 semestres atrás. Es totalmente diferente. Son asuntos que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, simplemente para aclararlo. Ahora, estamos entrando ya a la parte de diseño. Y vamos a abarcar más el campo plástico. El campo elástico ya se lo ha tocado en hormigón 1. Ahora en campo plástico es justo el límite de rotura. Entonces vamos a poder, inclusive es capaz y se puede desligar elementos bastante esbeltos con las consideraciones y el criterio que ya les he mencionado anteriormente. A veces, ¿qué les digo? Desde la década de los 50, 60 era un poco difícil pensar que los diseños se iban a hacer en campo plástico, pero ahora se puede con la ayuda de los computadores, con la ayuda de las máquinas y demás. Entonces es posible, porque ya no es problema de tener n ecuaciones por n ecuaciones. Antes sí había. ¿No? Entonces eso hay que tener mucho cuidado.
Y en el diseño, ¿qué les digo? Si ustedes van a hacer estructura de madera, es diseño, estructura metálica es diseño, hormigón armado, bueno, es diseño, elemento tesado, ya sea pretensado, posttensado, también es diseño, carreteras es diseño, entonces notan que estamos en la etapa ya de diseño. Entonces ya este material es bastante aplicativo. Estoy seguro que tal vez uno de sus parientes o tal vez en su caso debe estar construyendo, no sé, una vivienda o un edificio, 2, 3, 4 plantas. Y seguro también estoy que sus familiares o amigos van preguntándoles a ustedes como si ustedes ya conocieran cómo se tendría que ser la etapa constructiva, ¿no? Y espero de que cuando terminamos este curso, estoy seguro de que ustedes ya van a poder tomar decisiones para hacer sus diseños, sus consideraciones en la etapa constructiva y demás. Entonces, es algo natural que tendría que pasar. $70, casi estamos 80. La verdad que desconozco cuántos somos los inscritos. Pues por lo que sé, creo que este fin de semana se va a abrir el sistema. Entonces, para la próxima semana, ya yo con las listas que estén en la web SIS voy a programar para que tenga acceso libre al Meet y tenga acceso libre inclusive al Classroom. Por ahora es abierto. Ustedes han entrado al Classroom y los enlaces que he enviado directamente han ingresado sin ningún tipo de problema. Repito que para ya cuando tengan las listas, entonces se va a restringir solamente el ingreso a aquellas personas que están inscritas legalmente en el sistema. Eso ya lo voy a hacer para la próxima semana, donde van a tener un mensaje en su celular, tal vez 10 minutos antes, para hacerles recuerdo que tienen la clase de... ¿Ya? Solamente para saber. Ya, ahora vamos a presentar entonces en la primera parte de la ponderación de notas, porque es necesario que ustedes eso... Ponderación. Va a ser el examen, va a ser las prácticas con el auxiliar, eso después conversamos del auxiliar, les tengo que presentar, y el proyecto académico. El proyecto académico va a ser uno en el primer parcial, después les indico qué temas, y otro en el segundo parcial. ¿Ya? El proyecto académico normalmente es un 40%. Es con defensa. Las prácticas es un 10% y el examen es un 50%. No, esta es la ponderación que vamos a manejar. En el proyecto va a haber dos proyectos. En el primero va a ser solicitados a flexión, corte y posiblemente torsión. Sí, torsión más. En el segundo proyecto, acá no me olvidaré, losa en una dirección. Acá va a ser losa en dos direcciones. Va a ser acá también columnas. Construimos losa, dos direcciones, columna. Y aquí hay algún tipo de otro elemento que puede ser escaleras y demás. ¿Ya? También es importante que anotemos las fechas de los exámenes. Es lo mejor, y esto lo hago siempre en la primera clase, para que ustedes ya sepan qué día se va a dar el primer parcial, segundo parcial y demás. Parcial, el segundo parcial, el final y la segunda
instancia. Va a ser de acuerdo al cronograma que tenemos en la facultad. El inicio del semestre ha sido este lunes 6. Aquí estamos bien. El inicio de los primeros parciales es el lunes 18 y el fin de los primeros parciales va a ser el 29 de octubre, ¿no? 29, viernes 29. Entonces es viernes 29 de octubre. Entonces, vamos a eso después. Vamos a explicar la defensa, porque es con defensa. La defensa. Y presentación del primer proyecto. El primer proyecto académico va a ser el día jueves. No, vayamos así. Mejor va a ser 2 días, por normales. Miércoles, si es 29, va a ser 27. Y jueves 28 de octubre. ¿Yo? Entonces la defensa y presentación del primer proyecto académico va a ser el miércoles 27 y jueves 28. Después hablamos de qué manera se va a hacer. Y ahora el segundo parcial. El segundo parcial, el fin del segundo parcial es el 23 de diciembre. Tiene que ser aquí la transcripción del segundo parcial. Entonces va a ser el viernes 17, el segundo parcial. Sí. Va a ser viernes 17 de diciembre. Entonces, la defensa y presentación del segundo proyecto académico va a ser, a ver, estamos 17, entonces va a ser el miércoles 15 y jueves 16 de diciembre. También quiero ser bastante claro. Esto sí o sí me tienen que presentar para inclusive dar el examen final y demás. El proyecto académico. Sí o sí. Ya, el final. El final
Ya aquí tengo, no, aquí tengo examen de segunda instancia, el día viernes. Entonces va a ser, el final va a ser el 12 de enero y el jueves 13 en la segunda instancia. Porque no tengo tiempo más. El final 12 es día miércoles 12. Entonces, miércoles 12 de enero. La segunda instancia va a ser jueves 13 de enero. Ya, yo creo que está aquí rayado la cancha. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Pero ahora sí tienes que explicar después en qué va a consistir el proyecto. ¿Ya? Entonces tenemos la ponderación. Les voy a presentar en esta semana al auxiliar para el asunto de los asignaturas y práctica. El proyecto académico ya tiene que ser aprobado, después vamos a indicar cómo se lo va a hacer. Vale un 40%. Esto sí o sí me tienen que presentar para inclusive pues, dar el examen final según estas. Y el primer parcial va a ser el viernes 29, segundo parcial viernes 17 de diciembre, final 12 de enero, segunda instancia el 13 de enero. ¿No? Estoy... Ya, después ya tengo que entrar mis notas. No sé si hay alguna pregunta o consulta hasta acá. Lo único que estamos haciendo acá es hallar la cancha, nada más. Nada más, nada más. ¿Alguna pregunta o consulta? Ya, ahora, ¿qué es con relación al proyecto académico? Primero, hay que hacer aprobar. Tiene que ser aprobados sus planos. Y para eso nos daremos también tiempo, porque si no vamos a estar... Estamos 8, máximo va a ser hasta el viernes 24 de diciembre, perdón, de septiembre, ¿ya? Máximo hasta el 24 de septiembre. Máximo esta fecha. Septiembre, máximo hasta el 24 de septiembre tienen que tener planos. Ahora, segundo, no sé cuántos alumnos seremos, desconozco, pero máximo de integrantes va a ser, era hasta 5, yo creo que 4 o 5, no sé de ustedes cómo dice. Máximo, va a ser 5 estudiantes. Y si quieren pueden ser uno solo, de eso no será un problema. ¿Ya? Máximo 5. Si les ha abandonado uno, tampoco será un problema. Y si les ha abandonado los 4, ustedes son los que van a presentar. Ya, ahora de acá. Si son 5, va a ser Juan Pérez 1, Juan Pérez 2, Juan Pérez 3, Juan Pérez 4 y 5. El día de la defensa yo voy a llamar así a cualquiera, aleatoriamente, a cualquiera voy a llamar. Puede ser que sea Juan Pérez 4. Si él no está, suponiendo que él justo no ha venido, entonces como si todo el grupo no hubiera venido, como todo el grupo no hubiera venido, y él lo va a defender. Y si él defiende y lo hace bien, una maravilla, y si lo defiende mal, entonces es para todo el grupo. Ya creo que esté bastante claro. De esa manera se obliga a que tal vez ustedes busquen personas responsables, a personas que de verdad respondan por el grupo, porque imagínense que justo le puede tocar a aquella persona que no ha hecho el proyecto y ni modo, pues van a depender de él y la nota se va a dividir entre todos los integrantes del grupo.
No sé si está claro esta parte, ¿ya? En la defensa. Hemos indicado, y acá está, es defensa y presentación. Pero, vuelvo a leer, defensa. Lo tienen ustedes que transpirar. La defensa y su presentación. ¿Ya? Por eso es de que está aquí bastante claro. Defensa, su presentación de primer proyecto académico. Y acá también se os ha puesto bastante claro. Máximo para la aprobación va a ser hasta el 24 de septiembre. ¿Puedo yo aprobarlo? Puedo aprobarlo el auxiliar. Voy a confirmar hasta mañana pasado, los voy a presentar al auxiliar quién va a ser. ¿Ya? Máximo integrantes tiene que ser 5 personas. No sé si hay alguna pregunta o consulta acá. Ya, ahora, ¿de qué manera va a ser la defensa? Vamos a pensar desde el último. Vamos a empezar desde los planos constructivos. Y esto tiene que estar, los planos inclusive tienen que estar de acuerdo a norma. Mejor si lo hacen a pulsos, en el AutoCAD, ¿no? Si alguien hiciera en el CIPECAT, en el Zobot y demás, yo le voy a tomar examen también del manejo, entonces, del armado y diseño del CIPE o el Zobot. Entonces, si no lo sabe, mejor no lo presente. ¿Ya? Mejor no lo presente. Prefiero que lo hagan ustedes y que transpiren honradamente. Entonces va a ser con los planos constructivos. Después empiezo a revisar, ¿qué les digo? Les puedo decir aquí que me demuestren de por qué ha sacado 4 fierros de tanto en una columna. Entonces tiene que estar acompañado de su memoria de cálculo. ¿Ya? El que defiende. Memoria de cálculo. Tiene que estar bastante claro. Y aquí sí les voy a pedir de que sean bien claros en su memoria de cálculos, sea referenciado, que les digo de que tal vez la separación de los estribos se hace de esta manera, entonces también ustedes es de acuerdo al apartado tanto del reglamento o de la norma, entonces tienen que estar bastante responsable. Entonces tienen que estar juntos. Entonces de esta manera se empieza, de la memoria de cálculo de los planos a la memoria de cálculo. Eso va a ser la defensa, la persona que le ha tocado hacer la defensa de su trabajo, defenderlo. Hasta acá no sé si hay pregunta o consulta. Muy buenas tardes. Pregunta, el tema de la defensa y presentación, ¿va a ser presencial? Yo quisiera, y tal vez sea así. Tal vez sea así. Tampoco he tenido problemas cuando he hecho por medio virtual. ¿A qué me refiero? Yo voy a recuperar el archivo, cualquiera, y la persona que lo va a defender, la persona, por decir que sea Juan Pérez, el que me muestres tal vez el plano constructivo de la losa en 2 direcciones, me dirá en la página 23. Vemos, empezamos a ver, yo ahí también aprovecho para algo también enseñarles. Decirles de qué está armado, por qué lo hiciste de esta manera. Yo le puedo decir de que te recomendaría que este armado debe ser de esta manera y de esta manera y demás. Todo en formato. Y después lo puedo decir, por favor, demostrarme estos 4 fierros porque has considerado. Simplemente tal vez Juan Pedro me dirá, por favor, vaya a la página 4, voy a la página 4 y me va a mostrar, ¿no? Decir de qué he hecho de esta manera y demás. Porque cuando hacía esto presencialmente, lo tenía que hacer en la pizarra, la defensa. Pero hay un desorden. Es otra cosa, bueno, en la defensa del trabajo académico estamos hablando. Acá también me estaba olvidando de que cuando se tenga que hacer el examen en los parciales, ahora ya hay la autorización para que se dé en ambientes de la facultad. Eso sí, les voy a contar después. Yo creo que los exámenes parciales van a ser presencial, por si acaso. El académico me resulta más cómodo hacerlo virtual porque ahí empiezo a mostrar tal vez y algún tipo de recomendación, inclusive cómo se tendría que hacer el análisis o presentación de sus planos y demás, ¿ya? No sé si te he respondido.
al que me preguntó. Sí, 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 es que yo estoy en otro departamento, Ya, entonces por eso era mi pregunta. ya, el examen sí, y yo creo que va a ser presencial, pero todavía tengo que hacer las consultas con las autoridades. Pero las fechas, por si acaso, no vamos a alterar. Por si acaso, ya les digo de que las fechas no vamos a alterar. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Ya, inclusive yo voy a abrir en la plataforma de Classroom, yo digo de que para sus trabajos solamente va a ser un solo archivo del grupo, ¿ya? Vamos a presentar todo en PDF, vamos a presentar su número de cálculo, los planos y todo en un solo archivo. Yo voy a dar inclusive la hora, por decirles, miren, acá tenemos que va a ser la defensa del proyecto, entonces hasta el miércoles 27. Entonces, lógico que yo voy a abrir ya la entrega de sus trabajos para el martes 26, ahora es 23:59. ¿No? Y todos me tienen que presentar hasta esa hora. No me pueden presentar ya el mismo 23 ni el jueves 28. Seguro te van a presentar el martes 26 a las 23:59 horas. ¿Ya? Para esto va a ser lo mismo. Va a ser hasta el martes 14 de diciembre que me presente. Ya, no sé si hasta acá hubiera alguna duda o algo que tal vez quieren que se aclare. Me parece que no. No. Antes me estoy olvidando de algo más. Acá pondré mejor. La bibliografía, la próxima semana es de 100, ya por favor. La bibliografía, por si acaso, ya yo la voy a disponer en la plataforma del Classroom. Pero tiene doble el Classroom. Voy a correr el Classroom. Van a ser archivos PDF. No sé si decirlo lo bueno o lo malo de que archivos en PDF, si no lo tienen impreso, entonces... Y si tuvieran impreso, ahí sí, de verdad lo tienen, porque ahí van a empezar, no sé, a anotarlo o algo. Entonces, mucho mejor tener físicamente. Ya, ¿de algo me está olvidando? Creo que no. Por si acaso, en transcurso de las clases, también va a haber algún punto que se gane, pero dentro de clases. Lo pueden aprovechar, ¿no? Acá lo más importante, me estaba olvidando, es el criterio. En el diseño. Esto va a valer mucho va a valer. El criterio. Ya. Y también voy a hallar que esto es muy importante. Tiene que ser planos aprobados. Estoy siendo bastante claro. Tiene que ser los planos aprobados. Es hasta el 24 de este mes. Ya, hasta el 24 de este mes. Lo puede aprobar el auxiliar, como también yo lo podía hacer. Ya estoy poniendo una fecha fatal. De eso no nos salgamos, por favor. Ya. La norma que vamos a manejar, más bien ya tenemos un soporte bastante válido, va a ser la norma del hormigón estructural que con resolución ministerial a fin del año pasado ya ha sido aprobado. Está en función de la ACI 31814. ¿Ya? Yo también soy miembro conformante del Consejo Permanente del Hormigón Estructural en Bolivia. Lo hicimos en el Ministerio de Obras Públicas en La Paz. Casi 3 años nos ha llevado a elaborar esta norma, ¿ya? Entonces no ha sido nada sencillo, donde han participado inclusive universidades como de la San Andrés, Gabriel Zené Moreno, Universidad Técnica de Oruro y la San Simón.
Ya en esa también ha estado el ingeniero Flores en la parte final, pero entonces yo me la conozco bien la norma. Tiene un costo por si acaso, si esto compran con la en Norca, casi es 1.500 bolivianos, pero en sí es casi resultado de la ACI 31814. Entonces prefiero que hagamos el 31814. Alguien puede decir, pero ¿por qué no hacemos la 19? Podemos hacer la 19. Lo que pasa es de que está esto hecho, esta norma con la ACI 31814, ¿ya? Porque antes de esto todavía está en vigencia por 2 años más el CBH 87. No se ha actualizado desde el 87, imagínense, desde hace mucho tiempo atrás. Y el más actualizado y era el único que faltaba en la región de Bolivia. Los que no están con la ACI es el de Brasil, y no hay más, porque los demás todos están con la ACI. Está Argentina, Perú, inclusive de Perú es ACI Perú, así directamente. Y eso, Chile, ¿qué les digo? De que Venezuela, Ecuador, Colombia, México, pero hoy están con la ACI. El único que no está con la ACI es el brasilero, por si acaso. ¿Ya? Entonces, con esa nueva tendencia nos estamos sentados nosotros. El Consejo Permanente de la Hormigón Estructural se tiene que reunir periódicamente, casi 2 años se ha considerado. Ya estaba para firmarse el decreto, lastimosamente no se ha firmado por asuntos políticos en el país, pues se tiene una resolución ministerial que avala que se tiene que utilizar inclusive el análisis de elementos sismoresistentes, que también está con una resolución ministerial, pero ya se puede utilizar. Como ahora estamos con gobiernos autónomos, entonces lo puede adoptar el gobierno autónomo de la alcaldía, quiero decir, de Cochabamba o la gobernación. Entonces, esto es autónomo. El otro, el asunto del CBH ya está con decreto, ¿no? Con decreto. Pero repito, como esto depende mucho de los gobiernos autónomos, entonces se lo puede considerar. Anterior a esta, con la Cámara de Construcción de Santa Cruz y la Ciudad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz, ya ha sido aprobado la norma de la hormigón estructural, pero filial Santa Cruz. Y se lo ha trabajado con la ACI 1805. Y ha sido también aprobado por la gobernación y alcaldía de Tarija, de Sucre, de Santa Cruz, ¿ya? Entonces, es independiente, no lo puede adoptar ya cualquier tipo de gobierno autónomo. En Cochabamba seguramente ya también lo van a adoptar, y creo que ya lo han adoptado, de eso no estoy muy seguro, voy a averiguar. Creo que la alcaldía está trabajando con la hormigón estructural, la que se ha aprobado el Ministerio de Obras Públicas. La gobernación no dice nada, pero todos trabajan con la ACI, por si acaso. Entonces simplemente es para que ustedes conozcan, ¿no? Repito, de que el CBH, ya de acuerdo a lo que está estipulado dentro de la norma de la hormigón estructural de Bolivia, tiene una vigencia más de 2 años. Después de eso ya prácticamente el CBH ya ha dejado de existir. No sé si quieren hacer algún tipo de pregunta de este caso. Cuando hicimos ya la reglamentación del hormigón estructural, se ha encontrado todavía con algunas taras, diría, con respecto de la filial de La Paz, porque en La Paz todavía legalmente es válido el CBH para cualquier tipo de juicio. Entonces, el CBH se lo está todavía, o estaban queriendo que todavía tenga vigencia, pero cuando nos hemos unido casi todos los cámaras de construcción, la ciudad de ingenieros de casi toda Bolivia, las universidades, en votación nosotros hemos ganado un 85% que se utilice el ACI, y un 15%, y eso representa lo que es La Paz. La Paz todavía quería que se utilice el CBH. Inclusive nos comentaban allá, por ejemplo, en la San Andrés, en la UMSA, medio semestre se lleva a utilizar el CBH, y el otro medio semestre se lleva a utilizar el ACI. En Santa Cruz también había una tendencia de usar todavía el CBH, pero ya allá con lo que ha entrado de la Cámara de Construcción que habían utilizado, y con Norca más utilizar el hormigón estructural,
Entonces hemos usado lo que se ha elaborado y es con el ACI 31805. Entonces, por ahí hemos ganado. Solamente para que ustedes conozcan, en Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, el ACI se enseña desde los años 70. Imagínense, trabajaban ahí con el ACI 31863. Entonces, allí ya prácticamente se enseña con el ACI. En Potosí, por lo que me he enterado, de que más o menos desde los años 90 ya ha empezado ya a implantarse y el manejo de la ACI. Entonces, pues vamos bien, ¿no? En Santa Cruz se usaba el CBH desde hace más o menos 5 o 6 años ya se ha implantado el hormigón estructural, la que también ahora inclusive la que se ha aprobado en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, por ahí estamos bien. Y en todos los otros departamentos más se utilizan es el ACI. El problema era de que cuando había juicios, como ya estaba, como está aprobado por decreto el CBH, entonces tenían nada más que cumplirse lo que decía el CBH. Ahí era el único problema. Pero ahora ya no tenía que haber este tipo de problemas, porque como digo, que ya tenemos una resolución ministerial. Todavía esperamos de que sea refrendado con un decreto supremo, que ya estaba para aprobarse, pero el gobierno de ahora y demás creo que está en otras cosas. Todavía no está para aprobarse para un decreto supremo, pero tenemos una resolución ministerial, entonces no sirve eso. No tal como está el señor Stex. No sé si de eso hay alguna pregunta o consulta. Igual les voy a ir comentando algunos detalles de la conformación de esta norma, ¿ya? Del hormigón estructural. Pero, repito, está considerado con la ACI 31814, ¿ya? 31814. Entonces, nosotros vamos a tocar el 31814. Aunque sabemos que hay el 31819. Yo también les voy a compartir esta información del ACI 31819. Hay algún tipo de modificaciones, sí, pero son muy pocas todavía con relación a la ACI 3, a la 14. Donde ha habido una transformación casi en todo unos ordenamientos del reglamento ha sido con la ACI 31811, porque ha sido muy diferente con relación al 31808 y hacia abajo, porque está un poco desordenado. Simplemente ahí lo que tocaban eran algunos aspectos, tal vez de temas, pero ahora lo que se toca son los puntos y asuntos de diseño. Por decir, se toca exclusivamente todo relacionado con respecto de losas, todo un capítulo de columnas. Mientras eso, de T1808 hacia abajo, se consideraba por temas, todo de flexión a flexión, todo de corte a corte, todo de torsión a torsión. Entonces, hay una gran diferencia, donde más bien se ha ordenado el código, ¿no?, del ACI. Y como nosotros ahora estamos ya considerando el 14, entonces estamos entrando con una nueva tendencia. Lo que nos falta a nosotros es un tipo todavía de tal vez adecuarlo hacia nuestro medio. Y ahí era un gran problema bastante notorio cuando nosotros queríamos, y hay mucha experiencia de muchos ingenieros, muchos docentes que nos unimos porque esto de las reuniones será periódicamente cada mes, casi durante 2 años y medio. No, hay mucha experiencia. ¿Qué le digo? De que hay separaciones, por ejemplo, en el código, porque ellos lo hicieron en sistema de pies, metros, KSIs, PSIs, que había de 24 pulgadas. Entonces, y si nos vamos a ese tipo de unidades, tenemos todavía en el ACI 14 que nos dice, por decir, espesor de losa de 12.5 centímetros. Y poner 12.5 o 11 o 10. No, ¿cómo es? A 24 pulgadas. Mejor que se diga de 10 centímetros o 15 centímetros. Ese tipo de aspectos se ha considerado y se lo ha considerado dentro de la norma estructural ahora. Había otro problema de que si nosotros queríamos cambiar un apartado, que les digo, de la ACI, por decir 14.51, entonces eso referenciaba también a otros apartados dentro de la reglamentación de la norma. Entonces para nosotros ha sido bien complicado. Asumir es que nosotros estamos adoptando la ACI, no estamos creando, no estamos adaptando, estamos adoptando. Hay otros países, Perú, sin ir muy lejos, Chile, Argentina, inclusive han adaptado de la ACI. Nosotros todavía estamos un poco lejos hacia eso porque nos falta hacer investigación. Es plata, la práctica es plata.
No. En muchos casos nosotros, repito, lo que sí hemos aportado ha sido con algún criterio tal vez que llaman de diseño para nuestro medio, pero muchos no nos puede ser, no nos puede avanzar en mucho porque desconocemos algunos tipos de relaciones que presenta la ACI directamente, entonces hemos respetado tal como está. Y se ha decidido también inclusive de respetar su numeración de los acápites y demás, para que no tengamos algún tipo de posterior tal vez de litigio y demás, que podría haber algún tipo de problemas, algún elemento estructural aquí en nuestro país. Ya lo más importante y el paso más difícil se ha dado. Ya hemos adoptado la ACI como diseño, ¿no? Después lo vamos a ver. No sé si tal vez algo más quieren saber de esto, o tal vez les voy a ir comentando a medida que pase el semestre. Ya, pregunta o consultas, por favor. Creo que no hay. Ya, ahora sí podemos tocar tal vez algunos temas que los vamos a ver. ¿Ya? Veremos acá el contenido de la materia. Lo primero que voy a hacer en la primera clase va a ser justamente una presentación y uso del código del ACI 31814. ¿Ya? Es unas recomendaciones y otras las normas. Se dividen en dos partes y eso tengo que presentarles a ustedes. En las normas, lo que quiere decir de que sí o sí, de que tienes que respetarlo. En las recomendaciones, al lado derecho, mismo apartado y demás, simplemente son algunas recomendaciones. ¿Qué les digo? De que para que por lo menos sea una losa de dos direcciones, entre la longitud larga y la longitud corta, tiene que ser igual o mayor a 2. Si no fuera así, entonces tendría que ser de dos direcciones. Pero es una recomendación, como podemos hacerlo, como no podemos hacerlo. También se recomienda que ¿qué les digo? De que tiene que tener un refuerzo de acero, tal vez en los nudos donde está apoyándose las columnas, de acuerdo a las siguientes recomendaciones, ¿no? Entonces nosotros como podemos realizarlo, como no podemos realizarlo. Y si nosotros queremos, entonces tal vez podemos hacer un análisis más completo de nuestro caso y hacer el análisis de los esfuerzos y poner el esfuerzo como de verdad recomienda el código. O si no, simplemente hacer caso de la recomendación que nos pueda tomar, que les digo, de que nos demos un refuerzo de acero de acuerdo a una cuantía mínima o máximo, mediana o balanceada. Entonces, de esa parte se divide y tengo que hacer acá en la primera parte, y siempre pongo de esta manera una presentación. Una presentación y presentación y uso, mejor poner de esta manera, y siempre pongo de esta manera, de la ACI, ¿ya? De la ACI 318. Les voy a mostrar inclusive la diferencia que había en la ACI 318, 05, 011 y 014 que nos interesa. Y también 019 o el 19. ¿Por qué vamos a agarrar más el 14? Porque en función al 14 está la norma estructural de la norma estructural, la que está exigiendo ya en Bolivia. Por eso es que vamos a dar más el 14. Pero también vamos a presentarlo el 19. ¿Ya? Esto va a ser toda una clase. ¿Ya? Y también vamos a dar algún tipo de recomendaciones. ¿Y recomendaciones a exponer? Y de acá vamos a entrar al primer capítulo, que esta primera son generalidades. Y introducción. ¿Ya? ¿Qué lo tenemos? Entonces aquí va a entrar generalidades y introducción. Podemos ver con relación a los refuerzos. Primero podemos ver con respecto a los refuerzos de acero. Con respecto al hormigón estructural. Puede ser tal vez el tipo de refuerzo que se utilice,
puede ser, aquí también podemos ver el tipo de corrugados que existe, las normas que exigen los refuerzos, también como el hormigón, sus bondades y desbondades, ventajas y desventajas. La ventaja que es el hormigón es para país de tercer mundo porque es un material bastante frecuente, económico y benévolo, ¿no? Dentro de sus ventajas tenemos de que tiene una buena resistencia a la compresión, al fuego, al agua y demás, pero dentro de sus desventajas de que no te resiste muy bien al efecto de tensiones y de momentos, torsores y demás. Ahí está justamente donde trabaja muy bien el refuerzo de acero. Entonces tenemos que ver una parte de generalidades de introducción del refuerzo de acero, del hormigón estructural y tal vez ya. Va a haber una parte. ¿Cómo lo hacemos esto? Haremos otro capítulo. Tratar siempre estos capítulos que estoy anotando. ¿Ya? Va a ser ya introducción. Introducción al diseño en el límite de rotura. Ya no vamos a hacer el diseño en campo plástico, elástico, vamos a hacer el campo plástico, pero vamos a hacer nosotros exclusivamente el límite de rotura. Inclusive esto tendría que, el refuerzo de acero tendría que fluir, ¿ya? Y para esto, en la introducción, porque va a ser todavía una introducción en el diseño y el límite de rotura, tenemos que ver la parte del predimensionamiento. Yo, por lo menos con la experiencia que he adquirido, yo como referencia les doy, yo me titulé el año 93. Ahora, ¿cuántos años son pues? Ya son 28 años, ¿ya? En los 28 años que estoy ejerciendo la carrera, la profesión, a un principio me ha costado, ¿qué les digo? Saber más o menos algún tipo de dimensiones de columnas, vigas y demás. A ver, les doy una idea. Si tengo un edificio de 7 plantas, ¿qué tipo de columnas yo voy a considerar? ¿Ya? Entonces, a un principio es medio complicado, pero ya cuando ustedes adquieren la experiencia, ven el lugar, la zona, el terreno, entonces pueden decir que puede ser tal vez de 40 por 50, 40 por 60, la primera planta. En la segunda planta siempre tiene que ser con múltiplos de 5. Por la primera, segunda o tercera planta tienen que ser casi iguales por el asunto de encofrado. Después se tenía que rebajar, ¿no? Ahora, si tengo una luz, por decir, de 7 metros, entonces más o menos pensaría tal vez uno de 40 por 60, 40 por 50 las vigas, ya dependiendo. Pero eso, yo he adquirido esa experiencia porque, bueno, he diseñado, ¿no? Elementos de hormigón armado. Pero cuando uno no tiene todavía esa destreza, entonces tiene que hacer algún tipo de predimensionamiento, algún tipo de recomendaciones que tenemos, que puede ser de acuerdo a la ACI, que puede ser de acuerdo a la DIN, que puede ser de acuerdo, no sé, a algún tipo de... Al final simplemente son aproximaciones, ¿no? Y son aproximaciones. Si nosotros tenemos una edificación de 50 pisos, por decirles, entonces, ¿qué columna tendría que por lo menos se considera en la primera planta? Ya tendría que ver tal vez el sentido del viento, el sentido de las solicitaciones, el tipo de función que va a tener mi elemento estructural. Ahora, si tengo luces de 5, 6 metros, 7 metros, entonces tengo que saber más o menos cuáles van a ser mis dimensiones. Pero eso va a entrar como una especie como predimensionamiento, que al final eso se va a tener que tal vez ser un poco más fino y en la etapa de diseño. Si yo en mi etapa de predimensionamiento tengo una columna de 40 por 60 y en el diseño tal vez puede ser más o menos, entonces tiene que ser en función a mi análisis en modelación estructural que yo vaya a hacer, ¿no? Entonces, pero sí se necesita y es bastante importante el predimensionamiento. Una edificación de 3 plantas nomás así de sencillo. ¿Cuáles serían las dimensiones de su columna? ¿No? Entonces hay algunos criterios que yo les voy a mostrar. Y puede haber muchos otros más, pero al final simplemente son referenciales para empezar su diseño. Y esto ustedes ya tendrían inclusive de la facilidad o ¿qué llama? El proyecto tal vez de afinarlo, que sea más efectivo, que sea más fino dentro de los elementos y dimensiones de su elemento estructural. Eso ustedes ya lo verían. Pero vamos a entrar con la etapa de predimensionamiento.
tanto para la viga columna, viga, columna, losa, ya sea de una dirección o dos direcciones, puede ser maciza o alivianado, vigas. También se puede hacer también para zapatas. Es otra materia que ustedes lo van a ver. Y esto sí podemos aprovechar, porque en la materia de fundaciones 1, sí se lo ve la parte de zapatas, pero no como yo quisiera, porque en el asunto de fundaciones 1 ustedes tenían que ver los tipos de extractos de suelos, de tipo de, cuando esté con nivel freático, no freático y demás. Bueno, por lo menos yo así llevé cuando era estudiante. Y las consideraciones que se tendría que hacer, si va a ser una fundación aislada, combinada, de losa, de zadier, con viva cartilero y tantos tipos. Y eso recién se debe ver como elemento estructural, pero por lo que yo veo en fundaciones uno se le ve simplemente como un elemento estructural. Sería más o menos casi una continuación de hormigón 2, como hormigón 3. Y es que hormigón 1 no lo ven la parte más importante, que sería en función del tipo de suelo que ustedes tendrían que ver. Yo lo voy a ver como un elemento estructural. En zapatas inclusive podría haber algo más de lo que sería para los diferentes tipos de zapatas que podemos analizar. Puede ser, como les digo y repito, aisladas, que tal vez puede ser una edificación de 2 hasta 3 a 4 plantas, 5, no sé. Pero después de eso ya no tendría que pensar en fundaciones en zapatas aisladas, tendría que ver otro tipo de fundaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esto vamos a ver. Vigas, columnas, losas, ¿qué más me estoy olvidando? Yo creo que lo más importante dentro de... Ya, si aquí estoy haciendo el límite de altura, entonces aquí también tendría que poner de pronunciamiento, sería ver los estados. Son los estados. Aquí lo que me refiero sería el campo elástico, simplemente es para conocer elastoplástico, y plástico. Sí. Ya. Acá tendríamos que ver los análisis de cargas, los estados de cargas. Estamos en la parte introductoria, ¿no? Estados de cargas. Aquí puede ser si ustedes utilizan el SAP o el ETAPS y demás, les van a dar este tipo de combinación, los combos. Pero lo más importante es acá, no es que estoy repitiendo, pero son los estados cargas, que esto más o menos es un principio de las líneas de influencia. Si ustedes van a hacer el análisis de la habitación donde ahorita están, algún rato eso tiene que estar totalmente lleno y algún otro rato va a tener que estar totalmente vacío. Pero, ¿cuál va a ser el estado crítico? ¿Cuál va a ser el estado crítico? Seguramente si yo quiero determinar el momento mínimo, tendría que ser cuando esté tal vez lleno toda toda la habitación donde están ahora y tal vez el otro cuarto que está a su lado, ¿no? Tendría que estar los dos llenos. Para determinar el momento máximo tendría que estar tal vez lleno totalmente toda la planta, ¿ya? Entonces ahí vamos a dibujar los diagramas de envolventes, pero notan que más o menos tiene una tendencia de línea de influencia, casi como cargas móviles, uno lleno, otro vacío, o tal vez más se lo entienda como el estado del tablero de ajedrez. Cuando uno esté cargado, descargado, cargado, descargado, y después lo contrario, ¿no? Cuando estaba descargado, tiene que estar cargado.
estados de carga, porque aquí lo que nos interesa es son de grado. Esto es lo importante, porque en función de esto nosotros vamos a empezar a hacer el diseño. Ya. Entonces, aquí anotaría 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Aquí tenemos que saber las hipótesis de diseño. Hipótesis de... Esto tenía que ser según la ACI, no hay donde cogernos, las hipótesis de diseño. Hay 6 hipótesis básicas de diseño. O también eso más se lo conoce como la filosofía del ACI. La filosofía del ACI. Ya, ¿qué más acá hacemos? Hipótesis de diseño. No nos olvidaremos, dentro de esto de las hipótesis está las, ¿cómo es esto? El diseño. Mejor lo haremos acá, diferente, para que lo tenga ordenado. Filosofía de diseño. Dentro de la filosofía de diseño de la ACI, aquí va a ser ¿cómo es? La minoración de resistencia. Minoración de resistencia del material. A ver, me explico. Si yo voy a, mire, un elemento metálico ya está estandarizado en industria, ya está inclusive controlado la resistencia, la tracción, la compresión y todo, está controlado. Esto se lo controla en fábrica. Pero en hormigón es muy complicado. Como yo siempre digo, ¿qué tal si a tu hormigón le ha entrado un pedazo de ladrillo o una piedra Pons? Esto por sí hace de que sus propiedades no sean totalmente monolíticas, ¿no? De que por ese caso hay siempre una variación de resistencia. O puede ser de que yo haya hecho mis caracterización de los agregados en la etapa de dosificación, tal vez haya tomado en cuenta de la parte del lado del ZIO, mi agregado, y en la práctica estoy tal vez llevando de la parte central del ZIO. A pesar de que es de la misma zona, entonces va a tener diferentes tipos de comportamiento, porque en la parte ya del medio del ZIO, entonces va a tener mejores propiedades con relación a los lados del ZIO, ¿no? Entonces hay una incertidumbre bastante grande con relación a la extensión del material mismo. Y puede ser otro caso, de que yo esté construyendo una viga y esto lo vaya a estar, que tenga un buen vibrado, entonces va a haber una mayor resistencia, mayor tal vez distribución de los agregados en la conformación de la masa del hormigón. En una columna muy difícilmente voy a poder tal vez vibrarlo, tal vez se lo pueda hacer con martillo o algo y pueda tal vez formar algún tipo de cangrejera, inclusive el esfuerzo de acero no va a ser tan vertical como se presenta en los planos, y por otros factores más. Entonces hay una minoración de resistencia a los materiales. Filosofía del diseño, entonces se dice con relación a la resistencia de diseño, cuando se considera el factor de minoración de resistencia con relación a la resistencia nominal, es decir, la resistencia teórica, con relación a la resistencia última requerida. Y la resistencia última requerida está en función tal vez a los modus vivendi que nosotros tengamos. De que si nosotros estuviéramos ahorita en una aula de la facultad, de que esté lleno de estudiantes. Y tal vez de aquí a unos años, tal vez eso ya no llegue a ser aula, puede ser biblioteca, ¿no? ¿Se dan cuenta? Biblioteca. Pero de eso más no haber una variación tan significativa. Ahora en su vivienda donde están ahorita, de que tal vez tienen ustedes un dormitorio, están en una planta. Y tal vez algún tiempo eso puede ser, no sé, tal vez la sala o el comedor o algo, ¿no? Entonces hay un modus vivendi.
que no creo que esté lleno, no creo que se considere como una aula, no creo que haya una fiesta, como podría ser también, ¿no? Entonces, hay algunos factores de mayoración que nosotros tenemos que considerar para considerar el decremento último. Entonces, aquí se deben considerar algunos factores que está en función del modus cada uno de nosotros. Esta parte, si se la entiende muy bien hasta el 2.5, les apuesto de que van a comprender en mucho de qué manera considera la filosofía en el diseño del código de la ACI. ¿Ya? Se puede considerar dentro de estos los aspectos de formaciones, los aspectos de la asistencia última, que en alguna parte hemos, la asistencia de rotura. Esta es la asistencia límite de rotura. Ya. Ya el otro, ¿en qué capítulo estamos? Ya sería el capítulo 3. El capítulo 3, no sé si lo puedo aquí reunir todo. No, mejor desagregaré nada más. Va a ser aquí el diseño a flexión. Ya considerando todos los aspectos de las hipótesis, toda la filosofía y todo lo que se ha hablado, pues el diseño a flexión. Acá lo que nosotros tenemos que considerar, primero, y lo más delicado siempre es la cuantía. La cuantía está en función de la resistencia del refuerzo de acero y en función de la resistencia del hormigón. Y bien a la compresión. Y el refuerzo de acero no resiste a la compresión, flexión, tracción, momento tangencial y demás, ¿no? Ahí está la limitante. Perdón. Dentro de la filosofía, donde está aquí puede ser, dentro de la filosofía del diseño, podemos también hablar por qué se acoplan bien el hormigón y el refuerzo de acero, por qué se llevan bien. Por si acaso, el refuerzo de acero es solidario, resiste mucho más inclusive que el hormigón, casi una relación de 1 a 10. ¿Ya? 1 a 10. Es decir, de que si el hormigón te resiste a la compresión por decir 210 kilogramos, entonces el refuerzo de acero te resiste casi a 10 veces más que eso. ¿Pero por qué es solidario? Porque si el refuerzo, si el hormigón falla, ¿ya? Entonces quedaría el refuerzo de acero como tendones, como alambres colgados. Entonces no puede hacer nada sin el hormigón. Entonces solidario es si el hormigón resiste, ¿qué les digo? A una resistencia, por decir, de 300 kilogramos centímetro cuadrado, fuerza de acero también tiene que existir algo muy parecido a este tipo de resistencia, será hasta 400. No los 10 que sabemos que resiste, ¿no? Para que de esa manera trabajen los dos solidariamente. Ahí está. Pero ¿cuál es el clon que los une? Es su coeficiente de dilatación. Es casi es igual. Casi es igual. Eso es lo bueno. Si el hormigón hay un coeficiente de dilatación de tanto, que les digo, de 1 milímetro, tanto también del refuerzo cero. Es casi de igual. Es otra cosa muy diferente de que uno fluye y el otro no fluye. Por ejemplo, hay una resistencia de fluencia casi puede ser de 1 grado de 60, de 1 grado de 50 o 60, fluye. Pero el refuerzo cero fluye. Entonces, también el hormigón en ese momento está siendo solidario con el refuerzo cero, ¿no? Entonces fluye. Pero el hormigón, por ejemplo, te resiste al fuego, al agua, pero no por periodos muy prolongados, que es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí está. Dentro de la filosofía del diseño, justamente es su coeficiente de dilatación. Le volvemos acá. Entonces, en la cuantía depende y está en función ya de la existencia del refuerzo de acero en su límite de fluencia y la existencia del hormigón a la compresión de las roturas 28 días. ¿Ya? De esto hay mucho que hablar, porque conocemos la cuantía mínima que está en función, ahí está lo raro, que está en función a la existencia del refuerzo de acero. Y lo manejamos, esto después lo vamos a ver, que es esta. Pero nosotros cuando estuvimos en la elaboración,
en el Comité Estructural del Hormigón Armado en Bolivia, esto discutíamos, pero ¿por qué tiene que estar la cuantía mínima en función del refuerzo de acero? Tiene que estar más bien en función del hormigón. Y hay una relación, yo prefiero utilizarla, ¿no? Pero hemos buscado bibliografía, hemos buscado todo, y no hay algo que lo respalde. Es una tradición que se maneja desde el año 63, imagínense, hasta ahora. Ahora, estoy de acuerdo que la cuantía máxima sí está en función, que está en función de la existencia del refuerzo de acero. Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Balanceada, ¿ya? Hay una cuantía balanceada más, que está en función de la existencia del hormigón, ¿ya? Del hormigón. ¿Ya? Y hay una presión que se ejerce por encima del eje neutro, ya que es una ecuación bastante compleja, no muy útil. Entonces hay una relación de Charles Whitney que nos dice que más bien analicemos con relación a un rectángulo equivalente. Entonces prefiero hacerlo con eso, ¿no? Ya, pero la cuantía está en función de esto. Después, acá lo que sí nosotros tenemos que ver, cuando nosotros hacemos el diseño a flexión, más es en corte y torsión, más se considera por fórmulas empíricas que están validadas a través de múltiples experiencias que se tiene del ACI, que están conformados por el ACI México, ACI de todos, entonces traen algún tipo de aporte, donde se dice que algunas ecuaciones, tal vez empíricas, que se lo han hallado a través de relaciones de laboratorio, entonces son válidas. Les digo que del hormigón es muy difícil encontrar una relación a la resistencia de la flexión al corte puro. Sí, nos resiste, pero lógico, de que por ejemplo, el elemento metálico se conoce todos sus ¿cómo podría decir? Se puede controlar todos los esfuerzos de flexión, de torsión y de todo. Se pueden controlar, pero no del hormigón. Y repito, basta que entre una piedra tal vez de ladrillo y listo, ya todo lo ha arruinado. O basta que tal vez haya un contenido de arcilla, limo y demás, del más del 5%, ya de por sí la resistencia que vaya a tener, la adherencia que dentro del hormigón, nos va a disminuir. Entonces, dense cuenta de que con el hormigón, entonces, muy difícilmente que una ecuación te funcione. Entonces, por eso, de que las ecuaciones empíricas, más en especial, efectos de corte y de torsión, es en mucho, pero están validadas y funcionan bien, ¿no? Lo que no tiene que ser un análisis, no sé, tal vez, sí, tiene que ser de esa manera, no le encuentro otra palabra. Fallas. Inclusive nosotros tenemos que hacer un análisis de las fallas. Si tenemos una probeta de este tipo, y ha sido este tipo de fisura, muy diferente a este tipo de fisura en la rotura, ¿por qué ha sido? O si ha sido la rotura de este tipo, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de esto. Que también lo hace el código, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver dentro de la parte ya de diseño. Dentro de esto del análisis de fallas, aquí tenemos que ver si es que va a ser, si va a haber una falla dúctil o una falla frágil. La falla frágil es de peligrosa. Un milisegundo. Falla, colapsa y explota, como ha pasado en Málaga, el edificio del año 2011, si no me equivoco. Entonces falla, es bien peligroso. Todavía el refuerzo de acero todavía empieza a dilatarse, a fluirse, te da tiempo todavía que te escapes, pero acá ya no, en el hormigón falla de repente. Entonces, los análisis de falla, aquí podemos ver que sea el asunto o puede ser frágil. Mejor para nosotros que sea en la etapa dúctil, y es lo que nosotros vamos a analizar. Dentro de estos, dentro de las cuantías, dentro de las fallas y demás que aquí estamos nombrando, que va a ser el análisis a flexión simple, puesto que más o menos un 95% de su elemento estructural va a ser este. Si no, tenemos que pensar nosotros en poner un refuerzo cero justo en la línea de compresión. Es justamente para controlar la falla frágil, porque si viene la falla frágil, estalla y no te da tiempo ni siquiera para que abandones, sino que te mata. Entonces, aquí pondremos la flexión
que se utiliza muchos en vigas doblemente armadas y más utilidad está en el diseño de elementos de fuerzas axiales. Ya, dentro de estos vamos a ver este diseño de ya en la parte de diseño. Estoy bien con la numeración. Sí, lo pondré así nomás ya. ¿Cómo ver esto? Mejor haremos aquí el análisis vigas T y L. Este T nos sirve mucho para losas en una dirección. Tal vez aquí podemos poner 3.31. Nos va a servir para en una dirección. ¿Ya? Puede ser quizá simplemente como una viga rectangular, o puede ser nervada, clase como una viga T. Ahí está la diferencia. Algo más aquí, si tiene que aumentar, lo vamos a aumentar. Ahora veamos el capítulo diseño corte. Desde ese materiales aquí en el hormigón no funciona. Sí funciona muy bien elementos metálicos y demás. ¿Y por qué no funciona el asunto de diseño corte? Vuelvo a repetir, ¿qué tal si se ha entrado una piedra Pons o un ladrillo o material orgánico, limo y demás? Entonces no va a funcionar la teoría totalmente. El asunto de la tensión longitudinal, ¿ya? Que considera el efecto de la flexión, que considera el efecto del corte simultáneamente, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Tal vez aquí podemos poner algunos diseño corte es un análisis tensión longitudinal. Después, acá es el análisis, también, no se me ocurre otro, el análisis del tipo fisura. Ya. Entonces, el análisis del tipo de fisura me va a ayudar mucho. ¿Qué tal si la fisura fuera en la parte inferior? Fuera en la parte superior. En la parte superior ya tengo que tener mucho cuidado. Ya seguro que va a ser una falla frágil, ¿no? Aquí un análisis de las fisuras. El considerar después considerar la zona, ya esto va a ser para el diseño. Va a ver de que, si bien puede tal vez presentarse algún tipo de fisuras en la parte inferior, ustedes no se asusten, porque ahí está trabajando el refuerzo de acero. Eje neutro y la fisura se presenta por encima del eje neutro, ya hay que preocuparse. Entonces, no se preocupen si ve una fisura por debajo del eje neutro. Y eso es lo que hace de que acá se puede tal vez optimizar el refuerzo de acero. En otras palabras, es plata, ¿no? Más o menos en corte se puede tal vez ahorrar hasta un 40%. De que nosotros reconozcamos la zona crítica donde se le va a hacer el análisis. Y aquí directamente vamos a hacer el diseño, ¿ya? Cuando se presenten dos casos. El lógico que estamos en corte, no, hagamos así mejor. Diseño que sea 4. Diseño corte, flexión. 4.2.
corte axial. En otras palabras, estos son para, creo que así mejor se lo voy a entender. ¿Ya? El capítulo 3, por favor, si estoy yendo bien rápido o algo, por favor, ustedes son los que me tienen que regular, ¿ya? Porque como no los veo, aula normal, por lo menos podías seguir, que uno esté tomando apuntes, pero ahora no puedo. O algo que se aclare, por favor, díganmelo. ¿Ya? Entonces estamos en el capítulo 4. Ahora, ya cuando conozcamos, ya con relación al análisis del tipo de fisura y demás, poder entrar a otro capítulo, que es el capítulo de diseño a torsión. En el capítulo de diseño a torsión vamos a ver una fisura, pero simplemente es en la piel. Ustedes agárrense el brazo y hagan una torsión. El que va a trabajar va a ser su piel, ¿verdad? En la parte hueca del hueso, prácticamente es ocioso, no va a trabajar. Y ese principio va a ser el capítulo 5, va a ser diseño a torsión. Aquí lo que se tiene que ver, qué tan importante es el flujo de corte. Tal vez vamos a hacer un análisis. Flujo de corte. Y la ubicación que tiene que tener el refuerzo de acero, porque tiene que absorber este flujo de corte. Va a ser longitudinal y transversal, por si acaso. ¿Ya? Entonces, después el análisis longitudinal y transversal. Aquí tienes que conocer también, considerar de la torsión crítica, que tan importante es, ¿no? Y en el diseño, 5 puntos va a ser diseño torsión lógico. Si no voy a repetir, ¿no? Diseño torsión, estructura minado. Cuando el diseño torsión está típicamente indeterminado. Eso puede ser el primero o el segundo. ¿Ya? En el capítulo 6 va a ser losas de dos direcciones, tanto maciza o alienada. Aquí podemos hacer un análisis. Ese diseño en losas, el talón de Aquiles acá es el análisis estructural. Mejor se acomoda más bien que tenemos software por elementos finitos. Imagínense si nosotros hiciéramos un análisis simplemente de una viga, una losa, nos va a llevar un día hacer este tipo de análisis. Entonces se reduce, ¿no? Pero sí nosotros podemos adoptar lo que dice el código. El método de los coeficientes, el método de los pórticos múltiples, entonces, y está en función de las rigidez que se vaya a tener de los comportamientos, y está bastante moroso en su análisis. Y aquí, ¿qué quería poner? Losas, ya me olvidé. Losas, entonces aquí va a ser, ya puede ser así. Análisis, creo que es porque quise poner las franjas de la columna y franjas de la parte central.
Aquí antes tenemos que hacer un predimensionado de la losa. Está considerándose la rigidez flexionante y la rigidez torsional. Después, análisis de franjas. Después, bueno, ese es el diseño. El diseño. Tanto para maciza y el diseño para losa nervada. Aquí vamos a adoptar un método. Y el método tal vez va a ser consciente de los de que es aparentemente es sencillo, pero es bastante modoso. ¿Qué más? Y como último capítulo va a ser, esto sí que es un capítulo bastante, pero muy largo. Estamos hoy a 7 de septiembre del año 21 y hasta ahora no se ha descubierto todo. Aquí hay muchas cosas, pero muchas cosas que es bastante amplio. En su fase de diseño, formulación se ha reducido. Pero acá lo que vamos a hacer en dos partes. Primero, va a ser conocer el comportamiento de una columna, ¿no? Y para esto tenemos que construir el diagrama de interacción con una extensividad igual a 0 a infinito. Y hay unas otras condiciones más que tenga, como por ejemplo la cuantía mínima y demás. Después, análisis, criterios de contornos de carga. Puede ser de Bresler, puede ser la PCA. Sí. Y aquí directamente haremos el diseño. Columna corta. Columna esbelta. Es el temario. A ver, veremos. Ya presentación, si tengo que presentar esto, generalidades, introducción, sí. Sí, de una manera bastante resumida. Una pregunta o consulta. Ya, por ahora quedaremos acá, por favor. Ya, mañana vamos a hacer el uso y la presentación de la ACI. Complicado, pero sí tengo que hacerlo y siempre lo hago porque así para que estén familiarizándose. Y la próxima semana ya voy a cargar, por si acaso, voy a cargar toda la bibliografía para que ustedes empiecen también a acostumbrar, digo, a leer y demás. ¿Sí? Bueno, por ahora entonces yo les dejo, nos veríamos el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta. Ya, hasta luego entonces.